La gente sabia en lo que dice cuando no son criticonas, porque esas ya son chismes, sino que son críticas, saben ver la vida, analizar y reflexionar. A veces dicen y oímos nosotros las expresiones: esta gente tiene buen corazón, esta otra gente tiene mal corazón. Cuando se dice que tiene buen corazón, ¿qué es lo que quieren decir? Cuando dicen, doña María es una señora de buen corazón, ¿qué quieren decir? Que es buena. ¿Qué más? Solo buena. Que no hace cosas malas, como usted dice, pleitos ni chismes. ¿Qué más? Que ayuda al prójimo, que es bondadosa, que hace el bien. Eso dice la gente. Y cuando una persona recibe el apelativo o dice, ese señor tiene mal corazón, ¿por qué lo dice? Por sus acciones. ¿Pero qué acciones? Sí, pero ¿qué acciones? Sí, es cierto, no ama a su prójimo, pero ¿cuáles son las acciones? Las contrarias, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Hay que llamar las cosas por su nombre. Que es una persona que hace mal, que es injusta, que es egoísta, que calumnia a los demás. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios de este domingo nos manda, nos remite al corazón. En la Biblia, el corazón es el centro de la persona. Podríamos decir como el control de donde sale todo el bien o puede salir todo el mal. Entonces, eso significa el corazón en la Biblia, el centro de la persona, el control de la persona, donde la persona toma decisiones para obrar el bien o decisiones para obrar el mal. Y por eso Jesús hoy en el Evangelio nos habla de esto. ¿Y cuál fue la ocasión para que Jesús hablara de esto? Porque llegaron los fariseos acompañados de otros letrados que sabían mucho de las leyes y que se creían puros, superiores a los demás. ¿Por qué? Porque ellos eran cumplidores de un montón de reglas, de normas que tenían en el pueblo judío. Y eran para acusar. ¿Por qué tus discípulos no se lavaron las manos cuando comieron y no guardaron las tradiciones y las costumbres?
que manda la ley. Un montón de lavatorios y un montón de cosas que originariamente al principio era por motivos higiénicos, pero que después se volvieron en una carga pesada, porque tus discípulos no guardan las tradiciones y las costumbres de nuestros padres. Y entonces Jesús dice, nada que entre al corazón es malo, ni es puro ni impuro, sino que es de dentro del corazón de donde sale todo el mal, de donde sale el adulterio, las fornicaciones, las maldades, las injusticias, las calumnias, y de ahí sale todo el mal. Yo puedo ver gente que esté obrando el mal, o me pueden decir a mí un montón de cosas malas, pero yo las oigo, y eso no me hace a mí malo. Lo que me hace malo es lo que yo decido en mi corazón para hacer el mal a los demás. Entonces, son las acciones malas las que hacen impuro y pecador a la gente. Y eso es lo que aclara Jesús. Y por eso Jesús dice una frase bien fuerte, se la dijo a ellos. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, la tentación y el peligro es creer que por nuestras oraciones, por nuestras costumbres, por todo aquello que hacemos de práctica religiosa, incluso leer la Biblia, pero sin llevarla a la práctica, eso me santifica. No, más bien me hace hipócrita. Aparento una cosa por fuera, pero por dentro soy malo. Digamos, ahora por cuestión de moda, para que se vea más bonito, le ponen fachaleta a las casas, ¿verdad? Le ponen fachada, que se ve bonito. Aunque la casa sea de adorno, pero con la fachaleta, con la fachada, parece de otro modo. Entonces a veces nos pasa así a nosotros, que tenemos fachada de buenas personas, tenemos fachada de hombres y mujeres de fe, pero no llevamos a la práctica la palabra. Nos dice la primera lectura que Dios nos dio su palabra para que la guardáramos, y guardándola, es decir, llevándola a la práctica, entremos a la tierra prometida, que para nosotros es el reino de Dios, la salvación, pero metiendo en práctica la palabra, que para eso nos la dio el Señor. Y el apóstol Santiago nos dice exactamente lo mismo, que la palabra es para practicarla. ¿Por qué? Porque una fe sin obras es una fe muerta.
Y miren ustedes el Salmo, como también nos dice tanta cosa bella y hermosa. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero con sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, a nadie calumnia. El que no hace mal al prójimo y honra a los que temen al Altísimo. El que presta sin usura. Y tanto prestador que hay que se enriquecen quedándose con las cosas de los pobres. Que no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a tus ojos, Señor. Entonces miren, la cosa está bien sencilla en lo que nos presenta en este domingo la palabra de Dios. Son las obras de amor, las obras de misericordia, las que nos van a salvar, las obras de justicia. Pero también junto a eso, nosotros que somos creyentes, pues también oramos. Hay que orar, pero llevar a la práctica. Porque a veces tenemos solo práctica religiosa, pero no practicamos ni el amor, ni la misericordia, ni la justicia. Entonces, todo aquello que nosotros decimos que es para Dios, pero que daña al hermano porque no hay justicia, porque no hay solidaridad, porque no hay perdón, porque no hay misericordia, eso no agrada a Dios. Y eso nos hace ser cristianos de apariencia, ser cristianos de fachada. Mientras que el cristiano hace el bien, el cristiano es justo, el cristiano es misericordioso, el cristiano es honesto y el cristiano hace el bien. Y estas son las obras de la fe, porque de lo contrario es una fe muerta que no sirve para nada. Entonces, cuando uno lee el Evangelio y escucha la palabra de Dios, se da cuenta, Jesús hablaba, pero juntamente con lo que hablaba, hacía el bien. Dice la Escritura, poniendo en boca de San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. Entonces el cristiano es aquel que hace el bien siempre. Estela, que hace el bien. Mario, que hace el bien. Antonia, que hace el bien. Son las obras de amor, fruto de una fe viva, porque de lo contrario es una fe muerta. Que el Señor nos ilumine con su palabra y esta misma fuerza del Espíritu Santo que va a convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, sacramento de amor, nos haga a nosotros dar frutos de vida buena. Pero ¿de quién depende? ¿Depende de Dios? ¿Depende de Dios o de quién depende? De la decisión que yo tome, respondiendo a qué? Al amor de Dios, respondiendo
a su gracia. Porque mire, Dios nos conoce y yo sé que tengo que convertirme todavía. Y confío en la gracia que Dios me da para poder convertirme, para poder transformarme y hacer las obras de Jesús, que fueron siempre las obras del bien. Porque Jesús pasó haciendo el bien.